Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy nos sumergimos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el universo de nuestras estrellas favoritas, y específicamente, un momento que ha robado muchos suspiros y generado muchísima conversación. Vamos a hablar de Anne Ercel y de cómo su interpretación de Es fácil olvidarte junto a Kerem Bürsin, en lo que parece ser un momento romántico, ha capturado la atención de todos. Prepárense para un viaje lleno de emociones, detalles y por supuesto, mucho amor por estos talentosos actores. Si todavía no lo han hecho, les recuerdo que pueden darle a ese botón de suscribirse, para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que aquí siempre les traemos lo mejor. Así que, ¿qué sucedió exactamente? Las redes sociales, como siempre, fueron el epicentro de esta explosión de romanticismo. Vimos clips, fotos y un sinfín de comentarios sobre Anne Ercel cantando la hermosa canción, Es fácil olvidarte, y la aparente conexión que compartió con Kerem Bürsin durante esa interpretación. Para quienes no estén tan familiarizados, esta canción evoca sentimientos profundos, de esos que te llegan al alma, y verla interpretada por Anne, una artista con una voz que transmite tanta dulzura y sentimiento, ya era de por sí un evento. Pero el factor Kerem Bürsin, bueno, eso elevó todo a otra dimensión. Se rumorea, se especula y se sueña con que este momento capturado en un vídeo que rápidamente se viralizó, fue más que una simple actuación. Muchos de sus seguidores más fervientes y aquellos que han seguido su historia desde sus inicios en la serie, Senkalkam, ven en esta interpretación una confirmación de la profunda conexión que siempre ha existido entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. El título que circuló por ahí, Anne Ercel canta Es fácil olvidarte a Kerem Bürsin un momento romántico, no es casualidad. Evoca imágenes de intimidad, de miradas cómplices, de un lenguaje no verbal que habla mucho más que 1000 palabras. Pensemos por un momento en la canción misma, Es fácil olvidarte. Es una melodía que habla de recuerdos persistentes, de un amor que marca huella, de esa dificultad intrínseca para dejar atrás a alguien que ha sido importante en nuestras vidas. Y cuando Anne, con esa voz que acaricia el alma, la entona, podemos imaginar que las palabras resonaban de una manera muy especial para ella y, por supuesto, para Kerem si estaba presente. Las interpretaciones de Anne Ercel siempre se caracterizan por su emotividad. Ella tiene esa habilidad innata de transmitir cada matiz de una canción, cada suspiro, cada pausa llena de significado. No es solo una cuestión de técnica vocal, es pura conexión emocional con la letra y la melodía. Ahora hablemos de la presencia de Kerem Bürsin. En los fragmentos que circularon, ¿qué podíamos observar? A menudo, las reacciones de un artista al ver o escuchar a otro interpretar algo que les toca es reveladora. Una sonrisa sutil, una mirada de admiración, un gesto de apoyo, son pequeñas cosas que juntas construyen un relato. Y en este caso, se hablaba de un momento de especial cercanía entre Anne y Kerem. Quizás estaban en un evento, una reunión privada, o incluso durante la grabación de algún proyecto. Sea cual sea el contexto exacto, la forma en que se percibió su interacción fue lo que encendió la chispa de la especulación romántica. Para muchos, Anne y Kerem son la pareja ideal. Su química en Senkalkam fue tan palpable que traspasó la pantalla y conquistó los corazones de audiencias globales. Los fans se enamoraron de sus personajes, Eda y Serkan, pero también de la energía que emanaba de Anne y Kerem juntos. Cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa en busca de indicios de una relación fuera de cámaras. Y cuando, como en este caso, se presenta una situación como la de Anne cantando una canción tan significativa, y la presencia de Kerem añade una capa de intriga, la imaginación de los fans vuela alto. ¿Qué significa para nosotros, como espectadores, ver este tipo de momentos? Nos conecta con la idea del amor, de la conexión humana, de la belleza de la expresión artística. Anne no solo está cantando, está compartiendo una emoción, y la presencia de Kerem, real o percibida, le da un ancla, un destinatario implícito o explícito de esa emoción. Es como si la canción se convirtiera en un puente entre ellos, una forma de comunicación que va más allá de las palabras cotidianas. Y es que, seamos sinceros, la vida de los actores, por más privada que intenten mantenerla, a menudo se convierte en un espectáculo para sus seguidores. Somos testigos de sus éxitos, de sus proyectos y también, para nuestra fascinación, de los rumores y las especulaciones sobre sus vidas personales. En el caso de Anne y Kerem, su historia ha sido particularmente cautivadora. Anna Beck.
Dado la fama, el éxito masivo y la constante atención de los medios, y la forma en que han manejado su relación, o la percepción de ella, ha sido un tema de conversación constante. El hecho de que Ander Erzel interprete Es fácil olvidarte y que este momento se asocie a Kerem Bürsin, sugiere una narrativa de afecto, quizás de amor duradero, o de una conexión profunda que no se desvanece fácilmente. La canción es un himno a la dificultad de olvidar a alguien especial, y si Ande la cantó pensando en Kerem, o si él estaba allí y la sentía como un mensaje dedicado, esto añade una capa de profundidad y romanticismo a la situación. Analicemos un poco más la letra de la canción. Imaginen que Ande está en un escenario con las luces tenues y pronuncia las primeras estrofas: es fácil olvidarte si no me dices nada. Las implicaciones son enormes. ¿Significa que la comunicación es clave para olvidar? ¿O que la falta de ella hace que el recuerdo persista? Y luego continúa con versos que hablan de la dificultad de seguir adelante, de la impronta que una persona deja en nuestra vida. Es un tema universal, pero que adquiere una resonancia especial cuando lo escuchamos de labios de una artista que para muchos tiene una conexión especial con la persona a la que se dirige la canción. Por supuesto, debemos recordar que gran parte de lo que vemos y leemos son interpretaciones. Los fans proyectan sus deseos y sus esperanzas sobre sus ídolos. Sin embargo, la popularidad de estos momentos, la viralidad de los clips y la intensidad de las discusiones en línea demuestran el poder que Ander Erzel y Kerem Bürsin tienen sobre sus seguidores. Son capaces de generar emociones, de inspirar historias y de mantenernos expectantes ante cada nuevo capítulo de su vida pública. Además, este tipo de momentos también ponen de relieve el talento de Ander Erzel como intérprete. A menudo, cuando pensamos en ella, la asociamos inmediatamente a sus papeles en televisión, a su carisma y a su belleza. Pero su habilidad para cantar, para transmitir emociones a través de la música, es un aspecto de su talento que a veces queda un poco eclipsado. Este evento nos recuerda que es una artista completa, capaz de conmovernos no solo con su actuación, sino también con su voz. Y Kerem Bürsin, por su parte, es un actor que también ha sabido ganarse el cariño del público. Su energía, su carisma y su capacidad para dar vida a personajes complejos lo han convertido en uno de los rostros más queridos del panorama internacional. La química que ha demostrado con Ande en pantalla es innegable, y estos momentos fuera de pantalla, aunque más sutiles, alimentan esa conexión que los fans sienten con ambos. En definitiva, el vídeo de Ander Erzel cantando Es fácil olvidarte a Kerem Bürsin, en lo que se describe como un momento romántico, es un claro ejemplo de cómo la vida y el arte se entrelazan para crear narrativas cautivadoras. Es una mezcla de talento, de química, de especulación romántica y de la profunda conexión que los fans sienten con estas dos estrellas. Nos invita a reflexionar sobre el amor, los recuerdos y la fuerza de las emociones. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por este fascinante momento. Hemos explorado la interpretación de Ander Erzel de Es fácil olvidarte, la aparente presencia de Kerem Bürsin y la magia que se crea cuando estos dos talentos se unen, ya sea en la pantalla o en la vida. Hemos visto cómo un clip puede desencadenar tantas emociones y conversaciones, y cómo el talento de estos actores sigue cautivando a audiencias de todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. ¿Qué les pareció este momento? ¿Siguieron la historia de Ande y Kerem desde el principio? ¿Tienen alguna otra interpretación de lo que pudo haber sucedido? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también aman a Ander Erzel y a Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.